Estoy muy feliz de estar con todos ustedes esta mañana. En serio, si nos visitan por primera vez, estamos muy felices de que hayan elegido adorar aquí en Revolution Church este fin de semana. Esto va para todos los campus y hola a todos los campus. Es un privilegio y un honor ser un solo cuerpo, unidos en Cristo en muchos lugares. Todavía celebrando a Dios por lo que Él está haciendo y con ganas de retomar nuestra serie de enseñanza de fin de semana que hemos pausado por algunas semanas, que se llama Vida Cristiana Victoriosa, basada en un estudio de 2 Corintios. ¿Qué significa vivir una vida cristiana victoriosa? Si han estado aquí en alguna parte de esta serie, saben que la perspectiva bíblica de una vida cristiana victoriosa quizá no es exactamente lo que algunos están diciendo que es la vida cristiana victoriosa. Y quizá no lo que anticiparíamos que fuera. Pero hoy, si tienen sus Biblias, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7. El primer versículo dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al leer esto, Dios, sabemos que esto se va a tratar de que nos limpiemos como pueblo de Dios, perfeccionando la santidad en ese sentido, lo que implica que ciertamente hay algo que nos toca hacer. Y todo lo que sigue viene en ese contexto, pero se está colocando también dentro del contexto de las promesas de Dios. Esa santidad nos permite acceder a ciertas promesas, a ciertas cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué promesas? Tendríamos que leer un par de versículos antes y lo haremos. Allá atrás, al final del capítulo 6, el texto dice: nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos. Ahí está la línea de la santidad. Y no toquéis lo inmundo. ¿Y luego qué? Y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre. Y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, si han sido cristianos o han estado alrededor del cristianismo toda su vida, es como, sí, han escuchado esto tantas veces que ni siquiera alcanzamos a imaginar lo impactante que es esto. No hay religión en la historia de la humanidad que haya afirmado que Dios dijo que podríamos llegar a ser hijos e hijas y que Él sería Padre y que Él habitaría en nosotros. O sea, esto es increíble. ¿Han oído promesas más preciosas? ¿Quién quisiera vivir esta promesa? Yo sé que nosotros sí. A menudo decimos que queremos edificar una iglesia en la que Dios se complazca en habitar. Pablo quería que la iglesia de Corinto fuera una casa donde Dios se complaciera en habitar en medio de ellos. Pero hay algo que ellos deben hacer, y ese algo está conectado con la santidad. Dios es santo, por lo tanto su pueblo debe ser santo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Verso 1 otra vez: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta promesa de que serás hija de Dios, hijo de Dios, es muy profunda. Y la Escritura lo trae a colación múltiples veces en varios otros lugares. Romanos capítulo 8, solo un par de estos. Romanos capítulo 8 sería uno de esos ejemplos. Verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y claro, la palabra Abba es una forma muy íntima de la palabra para Padre. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios dentro de nosotros está clamando, Padre. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos está testificando que somos hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios dentro, somos hijos e hijas de Dios. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Ahora, si el Espíritu Santo tiene un papel tan central al clamar dentro de nosotros que somos hijos e hijas de Dios, es el espíritu de ser hijo, es el espíritu de adopción. Entonces, ¿qué espíritu del enemigo va a intentar combatir esta realidad tan poderosa que tenemos como creyentes? Sí, este es el espíritu de adopción, que es lo que el Espíritu Santo trae, el espíritu que el enemigo va a traer para tratar de separarnos de vivir en esa realidad, de experimentar la realidad de ser hijos e hijas amadas de Dios. Ese antiespíritu es lo que llamamos el espíritu de orfandad. Ahora, no nos metamos en todas esas locuras de demonología que van mucho más allá de lo que revela la Escritura. Pero la Escritura sí revela algunas cosas. La Escritura revela que hay tipos de ángeles y por lo tanto hay tipos de demonios y hay una jerarquía en el reino de las tinieblas. No es un reino basado en la lealtad, por cierto, es un reino basado en el miedo. Así que hay principados, hay demonios de nivel superior, espíritus malignos que supervisan a otros y ese tipo de cosas. Cuando digo espíritu de orfandad, hablo de espíritus que operan según este engaño en particular. No estoy diciendo que toda persona atada por el engaño de un espíritu de orfandad tenga un demonio particular cuya única función y existencia sea ser el espíritu de orfandad. ¿Ok? ¿Me siguen? Y al mismo tiempo, sí creo que existe tal cosa como un espíritu de orfandad. En lo personal, creo que el espíritu de orfandad es un espíritu a nivel de principado, mucho más feroz de lo que la mayoría piensa, mucho más peligroso de lo que la mayoría piensa, causando estragos en la vida de las personas, causando estragos en la economía de las personas, causando estragos en matrimonios, familias, iglesias, trayendo división casi donde quiera que va. El espíritu de orfandad es algo serio del que deben estar atentos, porque existe para separarlos de la experiencia de ser un hijo amado de Dios o una hija amada de Dios, para que de hecho vivan como huérfanos y no experimenten el descanso de saber de verdad que son hijos amados de Dios, hijas amadas de Dios. Por supuesto, el enemigo no quiere esto. ¿Cómo ataca esto? Él lo ataca con este espíritu de orfandad. Quizá no les sorprenda saber que algunas de las cosas que Dios habló en la comisión que nos dio sobre levantar una generación de Josué y Caleb, cómo nos ha llamado a un enfoque desproporcionado en niños y jóvenes, y Hope Homes surgió precisamente de ahí, y todo eso, quizá no les sorprenda oír que yo personalmente he tenido mucho enfrentamiento directo con este espíritu en particular, el espíritu de orfandad. Y al hacerlo, he llegado a estar convencido de que el espíritu de orfandad es, uno, un principado muy, muy ruin. Y dos, que esto no es una jugada menor en el libro de jugadas de Satanás, ¿saben? En el fútbol americano hay jugadas de especialidad, ¿cierto? De vez en cuando van hasta el final del libro de jugadas y eligen alguna jugada vieja y polvosa que no han usado pensando, fue ingeniosa y simpática, no va a funcionar siempre, pero por el factor sorpresa, como que funciona. Hay jugadas así en el libro de jugadas de Satanás. Pero el espíritu de orfandad no es de esas. Es como el capítulo central, ¿ok? Es la jugada principal. Es un espíritu
común, muy, muy común. Hoy vamos a ver esto y lo que hace en esencia. Para entender el espíritu de orfandad, vamos a aprender sus señales y sus síntomas hoy, pero en su más pura esencia busca separar el corazón de los hijos de sus padres, ¿ok? Pero eso termina extendiéndose a muchos otros ámbitos. El espíritu de orfandad quiere volcar el corazón de un hijo contra su padre. Eso será cierto en una familia terrenal, pero sobre todo, el espíritu de orfandad busca separarnos del amor de nuestro Padre Celestial, el Padre. ¿Ok? Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Y por qué el espíritu de orfandad gana tanto terreno? Claro, si alguien literalmente es huérfano, va a ser bastante susceptible a la mentira del espíritu de orfandad. En algún punto el espíritu de orfandad lleva a la conclusión: estoy solo por mi cuenta. Aquellos que tenían autoridad sobre mí, que se suponía debían proveerme o protegerme, no lo hicieron. O al menos perciben que no lo hicieron. Por lo tanto, solo me tengo a mí. Este es el corazón del espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad puede nacer de ser un huérfano real. Puede, por supuesto, echar raíz por ausencia de padre, también por ausencia de madre. Pero lo que se gesta a partir de esto, por supuesto, es que se aplica luego a la relación con Dios. Estoy por mi cuenta, estoy completamente solo, nadie me ve, a nadie le importo, no soy amado. Y luego se aplica e interpreta en todo lo que Dios hace o no hace. Y separa a la persona de poder experimentar y vivir el descanso de saber: soy un hijo amado de Dios. Soy una hija amada de Dios. Es un espíritu muy, muy ruin, pero también puede venir de otros lugares. Simplemente al crecer en pobreza, puedes tener a los padres más amorosos, están trabajando duro, pero puedes interiorizar que no proveyeron para ti. Y el espíritu de orfandad puede usar eso como puerta de entrada. Puede venir de muchos lugares. A veces, por ejemplo, puedes verlo en un padre muy amoroso, pero que no protegió a su hijo de algo que otra persona en la familia estaba haciendo. El espíritu de orfandad ve eso como una puerta fácil y luego se aplica a toda la vida y a toda la relación con Dios. Así que antes de entrar a las señales y síntomas, solo intento captar la esencia del espíritu de orfandad. Estoy desprotegido, estoy desprovisto. Así que aquellos en autoridad no pudieron hacer eso por mí, no lo hicieron por mí. Y ahora tengo que hacerlo por mí mismo. Este es el espíritu de orfandad. Desde ahí pueden entender cómo se aplicará a todos los demás ámbitos. Separar a los hijos, los corazones de los hijos de sus padres. Ahora, bíblicamente, madres y padres son la cabeza de los hijos. No para siempre, pero cuando son niños y jóvenes, ellos son la cabeza. Son la autoridad, la cubierta, hablando espiritualmente, sobre esa familia. Pero hemos tenido cabezas, como la Biblia lo llama, o estructuras de autoridad en todas las áreas de la vida, ¿cierto? Ya sabes, vamos al trabajo y tenemos autoridades. Gubernamentalmente estamos bajo autoridades. Hay una cabeza en el matrimonio, por supuesto. Simplemente hay figuras de autoridad por todos lados. El espíritu de orfandad siempre tendrá problema con toda clase de autoridad. ¿Por qué? Por dos razones: desconfianza y desprecio de la autoridad. Entonces, si tu autoridad o tu percepción de las autoridades es: no me protegieron, no provieron para mí, no me amaron, no cuidaron de mí, y llegaste a la conclusión, por lo tanto, yo tengo que ser quien satisfaga mis propias necesidades, haga esto o aquello, entonces van a pasar dos cosas. Una, habrá una desconfianza continua hacia la autoridad.
sea cual sea esta. Y segundo, habrá un desprecio por la autoridad. Y la manera en que eso se manifiesta es una relación especie jala y empuja con las personas en autoridad, porque ese espíritu es inseguro. Estoy desprotegido, estoy desprovisto, solo yo puedo hacerlo por mí mismo. Entonces, quizás se acerque a personas en posiciones de autoridad o de poder porque juegan un papel desproporcionado en la protección o provisión de alguien. Pero también desprecia la autoridad, porque si realmente crees, me toca protegerme y proveerme, y luego también alguien más tiene autoridad sobre ti, eso amenaza justamente lo que sientes que necesitas para tu autopreservación, y entonces siempre hay esta dinámica de jala y empuja con la autoridad, y por eso el espíritu de orfandad trae división en tu relación con Dios. Trae división en las relaciones matrimoniales, en las familias, iglesias, negocios, lo que sea. Está para dividir, porque está siempre rompiendo la unidad con la autoridad donde quiera que va. ¿Ok? Esta iglesia, la de Corinto, está bajo una influencia muy profunda del espíritu de orfandad, como veremos hoy. Y mientras Pablo aborda esto, hay 5 señales en particular, 5 tipos de indicios a los que poner atención. ¿Cómo reconoces este espíritu? Y luego, no se preocupen, vamos a hablar de cómo vencer el espíritu de orfandad. ¿Cómo orar por alguien para que venza el espíritu de orfandad? Primero, volvamos al verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la santidad va a importar. ¿Qué esperamos que venga después? Estamos esperando que nos diga cómo se hace eso. ¿Cómo te limpias? ¿Cómo te vuelves santo para poder entrar en esta promesa de ser hijos amados de Dios e hijas amadas de Dios? Bueno, verso 2, aceptadnos en sus corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Ahora, eso es un poco inesperado, ¿verdad? Hey, sean santos, límpiense. Y lo siguiente es, acéptenos en sus corazones. Parece como que esto no tuviera nada que ver, pero al leer todo el capítulo se van a dar cuenta, no. Esto de hecho tiene todo que ver con aquello. Pablo entiende que este quiebre relacional que ha ocurrido realmente está amenazando su experiencia de la promesa de Dios de ser una casa en la que Él se complazca en habitar, entre un pueblo santo, apartado para Él. Esto tiene todo que ver con eso. Pensamos que la santidad es algo vertical. Pero esa verticalidad en nuestra relación con Dios tiene un efecto que es horizontal por naturaleza. Este capítulo trata de la dimensión horizontal de ser santos, la dimensión relacional de estar apartados para el Señor, lo cual tiene todo que ver con entrar en nuestra experiencia de la promesa de ser hijos e hijas amados de Dios. Así que Él dice, aceptadnos en vuestro corazón. ¿Por qué tendría que decir eso siquiera? Claramente, hay una razón. Si alguien es puesto fuera de nuestro corazón, ¿qué pasó? Ya no estamos unidos con esa persona, ¿cierto? O sea, Pablo sabe. Yo y los que ministran conmigo fuimos echados fuera de los corazones de los corintios. Y ahora estamos afuera. Y él dice, ¿harían lugar, nos aceptarían a nosotros en su corazón? Esta es la primera señal del espíritu de orfandad. Es un espíritu divisivo. Así que dice, aceptadnos en vuestro corazón. Segundo, dice, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Esto de hecho apunta al segundo indicio. La segunda señal para mostrarles que el espíritu de orfandad está operando es que es acusador. Es un espíritu acusador. ¿Por qué decir que a nadie hemos ofendido? ¿Por qué decir que a nadie hemos corrompido? ¿Por qué decir que de nadie hemos tomado ventaja? ¿Y por qué decir aceptadnos en su corazón?
Sacamos a alguien de nuestro corazón cuando percibimos que nos han hecho mal. Y en este caso Pablo dice, pero no los ofendimos, no los corrompimos, no hemos tomado ventaja de ustedes, pero nos han acusado de hacerlo. Así que el espíritu de orfandad es un espíritu acusador. Pongan atención a eso. Y, por supuesto, siempre busca sembrar acusaciones en los corazones de los hijos contra los padres, primordialmente contra Dios el Padre, ¿verdad? El espíritu de orfandad quiere que tengan desconfianza, incluso falta de perdón, o enojo y acusación contra Dios. Una buena manera de saber si todavía están bajo las ataduras del espíritu de orfandad sería esta. Si vivieran la vida de David, ¿responderían con acusación en sus corazones hacia Dios? Si Dios les hizo una promesa, pero luego experimentan lo opuesto a la promesa, y toda la nación y el ejército y un rey los persiguen para hacerles daño por muchos, muchos años, y luego, incluso después de entrar en aquello que Dios dijo que iba a hacer, hay un levantamiento dirigido por su propio hijo, y los echan de su propio reino, y ahora viven en cuevas otra vez. Si pasaran por algunas de las cosas que David pasó, ¿habría acusación en su corazón hacia Dios? Algo como, me has agraviado, no me estás protegiendo, no me estás proveyendo, no te importo, no me ves, nada de eso. Eso te dice que el espíritu de orfandad está operando. Pero si respondes en esas situaciones como David, no estás bajo las ataduras del espíritu de orfandad. Miren el Salmo 17, versículos 7 a 9. Miren lo que David dice. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Así que aquí está David, tiene enemigos mortales rodeándolo. ¿Y qué está haciendo? Está proclamando a Dios su confianza en el carácter de Dios, su confianza en que Dios es su protector, aunque está rodeado por gente verdaderamente malvada en una situación incluso peor que casi probablemente cualquiera de nosotros diría haber vivido antes. Él dice, Dios, ¿me guardarías como a la niña de tus ojos? Ese es el espíritu de ser hijo. Pase lo que pase, circunstancialmente, no importa lo que el enemigo levante contra ellos, no se mueven a duda, temor y desconfianza en el corazón de su Padre, sino que dicen, Dios, déjame permanecer como la niña de tus ojos, mi protector, el que siempre esconde bajo la sombra de sus alas a los que en Él se refugian. Eso es confianza. Así se reconoce el espíritu de ser hijo. No importa lo que esté pasando, no se mueve a la acusación. Pero el espíritu de orfandad rápidamente se moverá a la acusación. Sigamos. Vamos a conectar todo esto. Tercero, pongan atención al versículo 11. Un poco más adelante en el capítulo. Él está elogiando a los corintios por cómo han respondido relacionalmente a él y a su llamada carta severa, donde ya saben, trajo corrección y todo eso. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que en realidad ese capítulo en particular es como un manual de arrepentimiento cristiano. Es como si hubieran sido llevados a un punto de tristeza santo, se arrepintieron. El capítulo va, ya saben, punto por punto de lo que hicieron bien para restaurar lo correcto en esta interacción fallida y dolorosa que había ocurrido con el apóstol Pablo.
Así que hay mucho bien sucediendo. Y sin embargo, ¿por qué está comenzando el capítulo diciendo: aceptadnos en vuestro corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido? Si lo hicieron bien aquí, porque él tenía que decir esas cosas también. Esto apunta a otra señal del espíritu de orfandad. Es un espíritu incesante. Es un espíritu incesante. Significa que puede venir cierta situación y el espíritu de orfandad interpreta mal, moviéndose rápidamente a la acusación. Puedes tratar la situación con el espíritu de orfandad y más o menos acallarlo. Pero solo pasarán unos momentos para que vuelva a suceder lo mismo, otra vez. Esto es parte de cómo reconoces al espíritu de orfandad en acción. No es un caso aislado, no es solo una situación. Se repetirá, va a ocurrir otra vez. La otra manera de reconocerlo es que no solo volverá a ocurrir, sino que su reacción será grande en comparación con lo que pasó. ¿Alguna vez has reaccionado a algo y has pensado: wow, fue una reacción fuerte para el tamaño del asunto? Todos lo hemos hecho y a todos nosotros nos lo han hecho. Con el espíritu de orfandad es posible que literalmente no hayas hecho nada malo. Y aún así, si lo que percibieron fuera verdad, su reacción a lo que percibieron es muy grande en comparación incluso con lo que percibieron. Es casi como, piensa de esta manera, con el espíritu de orfandad, digamos que tienes prisa, pasas junto a alguien y le dices hola rápido a alguien porque vas de paso. El espíritu de orfandad puede tomar eso y convertirlo en un mensaje acerca de sí mismo. ¿Ven? El espíritu de orfandad es inseguro. No reposa en el amor del Padre y piensa: no me ven, no me cuidan, no soy amado, no estoy protegido, no me proveen, todo eso. Y entonces interpreta la realidad a través de eso. Así que en realidad ibas con prisa, pero igual saludaste. Pero de hecho va a interpretar lo que hiciste como: no me aman, no les importo, fue grosero. Y de hecho, cuando responden será una respuesta muy fuerte porque lo que escucharon fue un mensaje sobre su propio valor. No vales mi tiempo, no eres una persona valiosa, no vales nada. Todo eso pensaron, por eso una reacción tan grande sale de algo tan pequeño. El mensaje que están oyendo es en realidad un mensaje negativo sobre su propio valor. Eso es lo que el espíritu de orfandad nos hace. Me sorprendería que en este salón alguno de nosotros no haya estado alguna vez bajo la influencia del espíritu de orfandad. Así que si están como: hey, me leyó la mente, ya saben, es como la jugada favorita del libro. El enemigo no quiere que ni uno solo de ustedes viva su vida como hijos. No quiere que ninguno de ustedes experimente lo que significa ser una hija amada del Dios Altísimo. Así que no se sorprendan si están identificados pensando: a alguien le fue con el chisme sobre mí. Esto es común, a mí también, ¿ok? Así que es un espíritu incesante. Cuarto, es comparativo. Pongan atención a esto. Cosas como compararme a mí contra ellos. No olviden el contexto. En gran parte, el comienzo de esta carta, que ya estudiamos en la serie, el contexto era con qué frecuencia Pablo visitaba la iglesia de Corinto en contraste a con qué frecuencia visitaba otras iglesias. Y lo mucho que se quedaba en contraste a lo poco que se quedaba. Era comparar nosotros contra ellos. Este espíritu es así. Es un espíritu comparativo. Y saca conclusiones equivocadas de esas comparaciones. No soy amado, no soy amado, no soy visto, no soy cuidado, no soy protegido, no soy provisto. Siempre tiende a hacer esto. Por supuesto, también con Dios. Es por eso
que cuando el espíritu de orfandad reina sobre una congregación, todo lo bueno que Dios hace es torcido por el enemigo al punto de que casi trae más mal que bien. Cuando el espíritu de orfandad domina. Quizás dirás, ¿de qué hablas? Si Dios da un testimonio, alguien cuenta el testimonio de cómo Dios le habló, o cómo derramó su amor en su corazón, o sanó su cuerpo, lo que sea. El espíritu de orfandad va a tomar eso y convertirlo en comparación. Bueno, lo hizo por esa persona, pero no por mí, porque los ama a ellos y a mí no. Bueno, lo hizo por ellos, pero no por mí, porque ellos son mejores personas que yo. Va a ponerte en un punto de comparación. ¿Cuál es el propósito? Hablamos de esto mucho. El propósito de cada testimonio es ser un testimonio para todos nosotros. Es decir, sí, nuestro Dios es amor, es mi mismo Dios, es el mismo Dios para mí. Sí, Él es sanador, es protector, es proveedor, nos da sabiduría, nos da consejo, nos da guía. Y lo que hizo por ellos, lo hará por mí. ¿Saben? Porque así es Él. Es para llenar las almas de todos, pero el espíritu de orfandad, si Dios hace un milagro, aquí lo convierte en algo comparativo que de hecho provoca división. De hecho, las palabras de conocimiento son así. Siempre me he sentido un poco frenado por el Señor con las palabras de conocimiento, porque tan a menudo el espíritu de orfandad lo toma y dice: ¿por qué tuvo una palabra para ellos, pero no una palabra para mí? ¿Qué dice eso de mí y de lo que Dios dice de mí y todo eso? Y ¿sabe? A menos que seas una iglesia muy pequeña, con 5, 6, 7 personas, y puedas dar una palabra de conocimiento para todos, el espíritu de orfandad va a levantarse y medio arruinarlo, ¿saben? Va a sabotearlo. El espíritu de orfandad es comparativo. ¿Saben? Cuando José tuvo el sueño de parte de Dios, ¿lo manejó bien? No. Pero noten a sus hermanos. No dijeron: ¡wow! Dios habló. Si Dios está hablando, tiene que ser bueno. Vamos, reunámonos y oremos y averigüemos qué dijo Dios. ¿Hicieron eso los hermanos de José? No. Eso en realidad es el espíritu de orfandad operando. Lo mismo cuando el padre le dio a José la espléndida túnica de muchos colores. No dijeron: ¡wow! Nuestro padre es tan amoroso, es tan buen padre, es tan generoso. Me pregunto qué tiene para mí. Quiero llegar a casa y ver. No sé si el padre realmente ya tenía algo, pero igual, ¿me entienden? Así opera el espíritu de orfandad. O cuando el hijo pródigo volvió a casa y este padre amoroso y compasivo, ya saben, sacrifica el becerro gordo. El hermano que ha tenido provisión cada día no dice: hombre, mi padre es tan compasivo que aún en mis fallas y mis faltas puedo tener esta confianza de que Él es verdaderamente un padre misericordioso y compasivo. Eso es asombroso, me encanta. No, en lugar de eso lo toma como algo comparativo. Le das a Él más que a mí. Ese es el espíritu de orfandad. Lo vemos en todo el relato de los obreros de la viña. Una parábola que Jesús contó. Ya saben, al final del día los obreros reciben el salario que el amo les dijo que recibirían, pero notan que los que llegaron a la última hora también están recibiendo el mismo salario, y en lugar de decir: ¿saben qué? Mi amo es un amo fiel, me pagó exactamente lo que me dijo, en cambio lo convierten en algo comparativo. Y ahora dicen: bueno, eres injusto y no es justo porque pagaste a aquellos lo mismo que a mí. Ese es el espíritu de orfandad en acción. Cuando Pedro se entera de cómo va a morir, que va a ser crucificado, y dice: ¿y Juan qué? Ese es el espíritu de orfandad en acción, es comparativo. Siempre está tratando de determinar: ¿soy amado o no? ¿Estoy siendo visto o no? En comparación con cómo me tratan o se relacionan conmigo, en comparación con otros. Este es el espíritu de orfandad en acción. La quinta señal, antes de más o menos cerrar esto y hablar de cómo superarlo.
La quinta señal del espíritu de orfandad es que en realidad es fácilmente explotado, lo cual es irónico porque el espíritu de orfandad es como un mecanismo de defensa, pero falla por completo. Se explota con mucha facilidad. No olviden que en el contexto de Corintios también llegaron otros líderes. Volvieron el corazón de los hijos en contra de un verdadero tipo de padre espiritual, una verdadera autoridad espiritual sobre ellos, el apóstol Pablo, y hacia ellos mismos. Lideraron esta especie de distanciamiento divisivo. Ese es el contexto. Miren, este espíritu es muy vulnerable a eso. Es de hecho, muy vulnerable a explotar a otros con el mismo espíritu, pero también es muy vulnerable a ser explotado. Vemos mucho esta advertencia en la Escritura. ¿Saben? Hechos 20, 29 y 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Porque al final del verso 32, para arrastrar discípulos tras ellos. Vemos mucho esto. Vamos a Romanos 16, verso 17. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. El espíritu de orfandad se posa sobre el desprevenido, se vuelve un espíritu ingenuo y fácilmente explotable. No queremos ser fácilmente explotados. ¿Por qué? Todo lo que hay que hacer, no les estoy diciendo que lo hagan, nunca lo hagan. Todo lo que hay que hacer para explotar a quienes están bajo la influencia del espíritu de orfandad es afirmar sus creencias y luego meterse en la brecha. Miren, el espíritu de orfandad cree: no me ven, no me cuidan, no me proveen bien, no me protegen bien. Para explotar al espíritu de orfandad basta con acercarte y empatizar. ¿Sabes qué? No estás siendo visto. Y no estás siendo amado. Y lo que te están haciendo, en verdad, no está bien. Y eso es afirmar la acusación, es afirmar la idea: estás desprotegido, no estás siendo provisto, todo eso. Pero al mismo tiempo simplemente dices: yo estoy aquí para ti. Y ya puedes explotar la situación. Así que en el caso de Pablo, él estaba de viaje. Estos tipos llegan y como que dicen: ellos están aquí, él está demasiado ocupado para ustedes, pero yo estoy aquí mismo, y ¡pum! Estos líderes explotaron a la iglesia de Corinto. Es un espíritu muy fácil de explotar. Y si van a involucrarse en el ministerio en cualquier forma, a lo cual todo creyente es llamado, no solo quienes estamos en ministerio de tiempo completo o bivocacional, o sea, todos somos llamados a ministrar, y si van a entrarle a esto, tienen que entender ese espíritu de orfandad, porque si el espíritu de orfandad va primero tras su relación con Dios, ¿contra qué irá después? Contra la casa de Dios, donde el Padre habita en medio de sus hijos e hijas. ¿Me explico? O sea, el espíritu de orfandad siempre está actuando dentro del contexto del ministerio. Y yo pensé, debo haber pasado algo por alto. Digo, ¿cómo sucedió esto? Así que decidí retroceder y revisar el pasado de esta persona. Saqué el currículum y vi que era en su mayoría historial de trabajo por cuenta propia, lo cual es difícil de evaluar, pero había un trabajo de gestión de proyectos para, ya saben, un ministerio importante. Y luego había una iglesia de hace mucho y empecé a indagar y descubrí que cuando esta persona estaba en esa iglesia había creado una facción súper leal hacia sí misma.
y ellos causaron una división de la iglesia. Pero esa división no duró mucho. Creo que duró como un año o algo así. Pero no solo descubrí eso, descubrí que había varios trabajos de ministerio que esta persona había tenido y que no puso en su currículum. No hice nada ilegal, ¿saben? Solo investigué un poco y encontré que este mismo patrón se había repetido varias veces. Cada vez que estaba en un entorno ministerial, creaban un séquito súper leal. Tipo, tú eres mi papá espiritual y tú eres mi mamá espiritual y esos otros líderes no se preocupan por nosotros, y provocaban una división, pero cada vez la división no duraba. Esto también me pareció interesante. Yo decía, Señor, ¿por qué no duró esta división? O sea, bueno, sí, tú cosechas lo que siembras, pero el fruto de lo que algo nace es el fruto que va a producir. Así que si eres una persona que explota el espíritu de orfandad, tratando de meterte y ser el padre o la madre de manera explotadora, ellos te harán lo mismo a ti más adelante. ¿Me estás siguiendo? Van a sufrir igual de divisiones, acusaciones, desconfianza y todo eso, desprecio. Y luego van a liderar estas otras facciones y cismas desde ese punto. Así que me pareció muy interesante, pero también es parte de empezar a entender este espíritu. Como es inseguro, es un poco propenso a querer explotar a otros. Y por ser inseguro, también es vulnerable a ser explotado. Y tenemos que prestar atención a este espíritu. Pero lo más importante, ¿cómo vencemos esto? ¿Cómo vencemos el espíritu de orfandad? Voy a decir que una de las primeras cosas que hay que hacer para vencer el espíritu de orfandad es tener expectativas claras sobre esta vida. Porque el espíritu de orfandad toma las circunstancias y conduce a una interpretación falsa. Es decir, va a tomar circunstancias adversas en la vida y llevar a alguien a una interpretación falsa acerca de quién es Dios y quién es Él para Dios, y eso conduce a la acusación que lleva al corazón de los hijos lejos del Padre. Así que la primera forma de vencer el espíritu de orfandad es tener expectativas claras sobre esta vida. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, no estaba siendo desconsiderado. Estaba siendo muy amoroso. O sea, necesitan tener expectativas correctas. Este mundo es el lugar de los caídos. Vivimos entre los caídos y el príncipe de los caídos es Satanás mismo. O sea, tener expectativas correctas es saber que vivo en un lugar donde hay gente mala con libre albedrío, hay malos demonios y los malos demonios y la gente mala hacen cosas malas. Y estoy experimentando una pequeña porción de lo que trae la separación de Dios. No estoy experimentando el infierno donde no hay nada de la gracia de Dios, pero sí una probadita de lo que trae el pecado y la separación de Dios. Y aún así no lo interpreto cuando vivo esas cosas como una declaración sobre quién soy yo para Dios o sobre quién es Dios mismo. Tener expectativas claras es muy importante para combatir el espíritu de orfandad. Por eso también en lugares con una escatología sobrerealizada, a menudo verán al espíritu de orfandad reinando con mucha fuerza. Porque la expectativa es que ya debería ser plenamente el cielo en la tierra. Y sin embargo, llevo una década orando y ayunando para que mi enfermedad sea sanada y nada. O mi esposa murió. Mi amigo murió. ¿Saben? O sea, eso lleva a un profundo espíritu de orfandad. Porque no hay expectativas bíblicas claras de sufrimiento y dificultad en esta vida. En segundo lugar, si quieren vencer al espíritu de
orfandad. Yo diría que Romanos 8 debe ser el lugar donde se queden hasta que esté acabado. Claro, oro para que cuando salgan de este lugar, hoy ya esté acabado. Pero Romanos 8 es el lugar. Así que hablemos de ello al cerrar. Romanos 8, el contexto exacto de Romanos 8 es que este mundo fue sujetado a vanidad. Fue entregado a la muerte y a la corrupción, con la esperanza de que buscáramos, clamáramos a Dios, para que en el futuro fuésemos restaurados al lugar que debió ser siempre así. Ese es el contexto del capítulo. Así que ahora estamos en este lugar donde la creación gime. Ese es el verso 21 y 22, donde nosotros mismos gemimos. Ese es el versículo 23. Incluso cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros gimiendo, todo gime por esta nueva creación, este estado glorificado, este estado futuro en este capítulo. Y en el contexto de este gemir, leemos en el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Eso es tremendo. Todos los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que esto es parte de ello. Cada cosa adversa que experimentamos en esta vida, Dios la va a llevar a bien. Ese es el futuro hacia el que vamos. Él está redimiendo el 100% de ello. No permitirá que nada se desperdicie para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y luego el versículo 37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si hablamos de vida cristiana victoriosa, este es como un versículo clave. A través de estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cuáles son esas cosas de las que Él está hablando? Literalmente, esas cosas son mencionadas justo antes. Tribulación, persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro, la espada. Ser como ovejas llevadas al matadero todo el día. En estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice: al no experimentar ninguna de estas cosas, somos vencedores. No, Él dice: en estas cosas, en ellas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego, uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura, el 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ninguna de ellas. Miren, en Cristo Jesús siempre tienen acceso al amor de Dios. Y aún cuando vengan la tribulación, la persecución, la angustia, el hambre, el peligro, la espada y todas estas cosas, aún así vencen por medio del que les ama. Pero si se separan de experimentar a aquel que les ama, ¿van a vivir la vida cristiana victoriosa? Déjenme decirles, no. Leemos las páginas de la Escritura, leemos acerca de esa nube de testigos. Escuchen, tuvieron mucha dificultad, pero lo que no vemos es al espíritu de orfandad dominando su vida. A ustedes los va a tumbar y no van a perseverar bajo ese espíritu, porque van a interpretar cada cosa difícil de la manera equivocada.
No, 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 no. Vencemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y noten que dice, nada de estas cosas puede separarnos del amor de Dios. No dice que estas cosas no puedan separarnos de amar a Dios. Miren, si algo entra y ustedes lo interpretan mal y los separa de recibir y descansar en el amor de Dios, ¿de verdad van a amar a Dios? Porque ahora tienen esta acusación contra Él, actuando en contra del amor. Ahora ustedes no están recibiendo, ¿de verdad tienen en sí mismos amor para devolverle a Dios? No, uno da de lo que recibe. Estas cosas no pueden separarlos del amor de Dios, pero sí pueden separarlos de amar a Dios de la misma manera. Jesús dijo, nadie puede arrebatarlos de mi mano, pero ustedes mismos pueden saltar de su mano. El punto es, Dios nunca nos abandona, nunca nos deja. Nunca estamos separados de su amor. No permitan que ninguna circunstancia les haga interpretar que han sido separados de su amor. Y todo eso en el contexto de la gloria venidera. Es verdad aquí, pero está en el contexto de la gloria venidera. Si interpretan cualquier momento como el final de la historia, se acabó todo. Imaginen si Jesús interpretara el final de la historia como mi padre me está diciendo que muera esa muerte horrible. Él sabía que ese no era el final de la historia, sabía que la resurrección seguía a la muerte. Si hubiera pensado que ese era el final de la historia, habría creído que su padre lo abandonó. Pero sabía que no era el final de la historia. Al vencer el espíritu de orfandad, verán, mucho de esto se trata de fe. Se trata de creer que lo que Dios dijo que es verdad, es verdad. Y cuando creemos la mentira del espíritu de orfandad, no solo estamos eligiendo no creer lo que Dios ha dicho y mostrado, sino que estamos de acuerdo con el enemigo. Y por eso le damos al enemigo una puerta abierta a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra iglesia, a nuestro grupo pequeño, a lo que sea. No queremos abrirle la puerta al enemigo. No queremos facilitarle que meta la mano por la ventana y agarre el volante de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras emociones, de nuestras mentes. Así que piensen en esto. Cada vez que estén luchando una batalla del espíritu de orfandad, quiero que piensen en la cruz. Y pregúntense, ¿un Dios que hizo eso por mí no me amaría? O sea, cuando miramos a Jesucristo, siendo Dios, quien siendo rico se hizo pobre, el exaltado se hizo humilde y fue humillado, que extendió sus brazos, un hombre inocente, que murió la muerte de un pecador. No podemos darnos permiso para creer jamás al espíritu de orfandad. Es un ataque directo al Evangelio. Es una negación directa del mismísimo carácter de Dios revelado en la Escritura, del mismísimo carácter de Dios revelado en Cristo crucificado. Es una negación del mismísimo carácter del Espíritu Santo en nosotros, que está tratando de clamar, Abba, Padre. Tengo que hablarme a mí mismo así. Eso es inaceptable.
No voy a tener compasión de ti, Shane, por tu pecado, tu incredulidad y tu negativa a creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Eso es pecado y no es aceptable. Eso no significa que no tengamos compasión por las cosas difíciles que pudieran estar bajo la superficie, dándole fuerza a eso. Pero eso es pecado. Tenemos que arrepentirnos de creer esta mentira y de asociarnos con ella, dándole al enemigo acceso a nuestros hogares y a nuestras iglesias. O sea, algunas de sus mentes están empezando a dar vueltas y como que se están dando cuenta, esto está trayendo mucha fricción en mi matrimonio, esto está trayendo mucha fricción en mi casa con mis hijos. O sea, es un espíritu perverso y feroz. Y de veras un espíritu a nivel de principado que viene por nosotros. Pero puede ser vencido con expectativas correctas. Y segundo, por la fe. Crean que lo que Dios dijo que es verdad. Y no crean la mentira. Porque el Evangelio es verdad. Amén. Amén.